Hola, ¿qué tal, queridos internautas? El día de hoy vamos a hablar de un tema, pues, muy importante, ya que cada vez tenemos más pacientes geriátricos, más pacientes de la tercera edad, y este manejo lo hemos visto a través de las diferentes áreas odontológicas, pero cada vez hay una necesidad mayor del adulto de saber con qué se puede rehabilitar, qué opciones tenemos prostodónticas y también quirúrgicas, porque es un tema donde el manejo de este tipo de pacientes, pues, es muy importante. Quiero presentarme con ustedes, soy el doctor Miguel Peña Mesa. Eh, Cualquier pregunta que tengan, saben que estoy a disposición de este interesante tema. Les dejo también mis redes sociales, a veces comparto algunas series de casos y también me pueden escribir. No antes presentándole al equipo de trabajo que gracias a esto pues documentamos esta serie de casos. Hemos visto diferentes abordajes quirúrgicos a través de estos años y hemos decidido que la mejor manera de tratar a la dentición terminal o el adulto de la tercera edad es ofrecerles la mejor tecnología y mínima invasión. Mínima invasión en sus procedimientos, porque sabemos que al hecho de tomar una impresión, este paciente va a sufrir de arcadas, va a sufrir de ansiedad, por lo que si implementamos este uso de tecnologías como lo es el escáner, el láser, podemos hacer una odontología de mínima invasión. ¿Por qué estos casos nosotros los vamos a catalogar como casos complejos? Más que nada, en la escala de ITI, de este grupo de International Team and Implantology, estos casos vienen a ser casos avanzados, casos que requieren una correcta planificación y que sabemos que en muchas de estas situaciones vamos a comenzar a diseñar una prostodoncia total. La principal situación es que vemos que estos pacientes pueden llegar de una dentición terminal, pacientes que tienen una periodontitis agresiva o pacientes que presentan ya una prótesis total. Pero al cabo del tiempo o sumando años, sabemos que este tipo de prótesis van a tener un impacto negativo a el sistema estomatognático. ¿Qué impacto negativo? Principalmente en tejidos duros y blandos. Y el principal motivo de consulta de nuestros pacientes es que nos dicen, doctor, la prótesis ya no se me adapta. Todo esto es porque al momento de tener una prótesis mucosoportada, ya sea una prótesis parcial removible o una prótesis total, no va a haber el suficiente estímulo al hueso, por lo que vamos a encontrar una de las principales complicaciones, que es la disminución en calidad y cantidad ósea. ¿Qué tenemos que hacer? Primero que nada, montajes en articulador, hacer una planificación o una visualización protésica del resultado al que queremos llegar. Por ejemplo, estos montajes, hacer un encerado. Y estos montajes en relación céntrica pueden ser con una técnica convencional, como la conocemos como el ir encerando, o técnicas de encerados digitales o encerados virtuales. La tecnología CAD/CAM o estos métodos de planificación nos han ayudado a que nosotros visualicemos esa calidad o cantidad ósea de hueso. Por ejemplo, vemos en este caso que es un paciente con una atrofia severa, donde tenemos una limitación importante para la colocación de implantes, y aquí, en este tipo de casos, nos ponemos a pensar diferentes alternativas. Diferentes alternativas que pueden ser hacer un escaneo previo, mandar al laboratorio una proyección para hacer un diseño digital y mostrarle al paciente cuál va a ser el resultado final. Desde hace algunos años hemos implementado la cirugía guiada en combinación con estos métodos de diagnóstico y también con la colaboración del técnico dental. El técnico dental
nos va a ayudar a fabricar prótesis que sean biomiméticas, que sean también con un diseño adecuado para que no retengan placa y sobre todo esa practicidad y rapidez que estamos hablando. Entonces, vamos a fusionar, número 1, planificación digital, el uso de guías tomográficas y el diseño de prótesis, desde prótesis total a la prótesis provisional que el paciente va a llegar en ese momento de su colocación de implantes. A través de estos años, desde el 2010 que comenzamos en esta área de implantología, pues hemos visto diferentes diseños protésicos, diferentes abordajes y hemos visto a través de odontología basada en evidencia cuál es la mejor manera de tratar al paciente geriátrico o al paciente adulto. Una de las situaciones es que vemos que nos llegan este tipo de pacientes. Pacientes que han estado posponiendo ese tratamiento o que no quieren hacerse extracciones seriadas porque ellos van a tener el uso de una prótesis total y no quieren pasar esa transición de tiempo, esa transición de no poderse adaptar a su prótesis, por lo que vamos a hablar de dos tipos de abordajes quirúrgicos prácticamente. Algo que nos ha venido a cambiar nuestro diagnóstico es este tipo de softwares como Nobel Clinician hace algunos años, Nobel DTX, donde podemos enfocar la colocación del implante. Veamos en este caso, tenemos un seno maxilar muy neumatizado y la idea de esto es tratar de no tocar estas situaciones como es el seno, situaciones nerviosas y poder colocar nuestros implantes de una forma más predecible. Por otra parte, tenemos también otro abordaje que es el abordaje a colgajo abierto. Este colgajo podemos nosotros visualizar estructuras como lo es nervio mentoniano, si estamos cerca de alguna estructura importante. Y vean qué ventajas tenemos con la cirugía digital. Prácticamente nos va a llevar mucho tiempo de planificación. Hablo mucho tiempo, a lo mejor unas horas, porque cada vez estos softwares han ido avanzando en practicidad, avanzando en que nosotros por medio de archivos de la tomografía ya se leen inmediatamente, pero nosotros podemos generar este tipo de guía que vemos en este caso clínico. Es una guía totalmente restrictiva, anclada al hueso para que tengamos la ventaja de no levantar un colgajo. Sabemos que los pacientes de la tercera edad, muchos van a sufrir de alteraciones sistémicas, van a sufrir también de trastornos de ansiedad, por lo que tenemos que hacer que la cirugía sea más rápida y menos traumática. Menos traumática es que no levantemos un colgajo tan amplio porque sabemos a través de la evidencia científica que levantar un colgajo nos va a dar pues más morbilidad, nos va a dar un proceso inflamatorio mayor y de esta manera con una cirugía flapless o una cirugía sin colgajo podemos minimizar el riesgo de esta situación. Otra ventaja que tenemos al hacer este tipo de abordajes es que nosotros podemos, antes de tocar al paciente, ver las posiciones ideales de la colocación del implante, incluso hablar con nuestro trabajo de equipo, prostodoncista, laboratorista, el mismo paciente o hasta la familia para convencer o para explicar del tipo de tratamiento que vamos a realizar nosotros. Esta es una cirugía, vean, donde hacemos un abordaje, como lo mencionaba, sin levantar colgajo. Se colocaron 6 implantes y la gran ventaja de este tipo de abordajes es que podemos terminar con una prótesis inmediata. ¿Qué buscan estos pacientes de la tercera edad? Sobre todo tener dientes, tener una masticación. Muchos de ellos como pacientes
entre los 65 a 70 años, obviamente están buscando ese factor estético, sobre todo pacientes femeninas que buscan cada vez más que esa restauración sea mimética, que no solamente sea funcional, sino que también sea estética. Entonces vamos a buscar restauraciones implantosoportadas, tener mínimos problemas y futuras complicaciones que sabemos, y yo siempre no es por que nos desilusionemos un poco, pero sabemos que estas restauraciones implantológicas, si no cuidamos estos detalles de la colocación, de un correcto mantenimiento, pues como todas las áreas médicas, podemos tener futuras complicaciones. Y sobre todo, buen costo y beneficio. Basado en la literatura, nosotros sabemos que estudios han demostrado que al momento de nosotros retirar un diente, podemos tener una pérdida gradual de hasta 29 o 63% en anchura y 11 a 22 en altura. Entonces, ¿qué pasa con esto, queridos amigos? Si nosotros tenemos ya un caso con una atrofia severa, un caso que viene ya con este tipo de complicaciones, va a ser más difícil la colocación de nuestro implante. Vean, por ejemplo, estos esquemas, vemos estos casos clínicos donde analizamos estas reabsorciones por pacientes portadores de una prótesis total en muchos años. Vamos a ver, de acuerdo a la clasificación del ECOMISAR, que muchos de nuestros pacientes ya van a llegar en este tipo de situación, D o E, donde vamos a necesitar utilizar técnicas quirúrgicas más complicadas, uso de injertos para poder estabilizar nuestros implantes. Pero tenemos otro tipo de abordajes como los que nos ha enseñado a través de estos años la casa comercial Nobel Biocare, que es la técnica de All-on-4. Reducir el número de injertos y poder tener una carga inmediata. Prostodónticamente, si nosotros tenemos buen hueso, podemos tener una restauración llamada FP1, que quiere decir que nosotros vamos a tener una buena relación corona-raíz. Si estos pacientes, como lo decía, han perdido esa dimensión, esa altura, nos vamos a encontrar con casos con una FP2, donde no tenemos suficiente hueso y vamos a tener que realizar esto. Vean, por ejemplo, este tipo de pacientes están en una clasificación FP3, que quiere decir no tenemos ni hueso, no tenemos tejidos blandos y obviamente vamos a tener que hacer una reconstrucción o quirúrgica por medio de injertos verticales o protésica por medio de un faldón o una estructura. Vean, por ejemplo, este sería un abordaje FP1 donde tenemos una buena relación ósea y la prótesis pues va a ser muy mimética. Vamos a tener una relación del diente adecuada. Vean, por ejemplo, este artículo del grupo de Julio Caramels, donde nos dice que si tenemos gran pérdida ósea o solo tenemos 8 milímetros de reborde alveolar, pues va a ser un caso severo. Entre más hueso en anchura y altura, va a ser un caso más sencillo. Pero por eso mencionar que este tipo de pacientes de la tercera edad vamos a encontrar que ya se encuentran en una pérdida severa. Pacientes que han perdido propiamente esa dimensión vertical. Vean, a los 45 años, los pacientes pues presentan una buena musculatura, presentan un buen volumen óseo, por lo que al análisis de tercios o al ver la dimensión vertical va a estar bien establecido. Si nosotros vamos pasando esta progresión de años, pues vamos a ver que hay una pérdida en la función masticatoria, vemos que hay una pérdida de soporte incluso en el nasion, en la línea ángulo nasal, en la rama de la mandíbula y los pacientes aparentan más edad.
Si nosotros hemos sufrido o hemos tenido pacientes que drásticamente han perdido su hueso por medio de una odontología que llamamos o veíamos de extraer completamente, tener una prótesis mucosoportada, pues el paciente va a perder drásticamente esta musculatura y esta línea de inserción. ¿Qué podemos nosotros ver en este tipo de casos? Vean estos cuadros que nos da Carnage. Si nosotros tenemos, como en este caso, ya poco hueso, nosotros vamos a tener zonas de rebordes con puntos dolorosos, donde incluso al colocar estos pacientes una prótesis total, la van a estar quitando directamente porque va a haber un estímulo nervioso cerca al mentoniano o al dentario. Sabemos que para que una prótesis total tenga un buen ajuste necesitamos inserciones anatómicas y musculares, pero si ya perdimos este volumen óseo, entonces la prótesis total no se va a estar adaptando de buena manera. Hay un aumento de riesgo, vamos también aumentando el número de complicaciones sistémicas, porque sabemos que el sistema estomatognático o el sistema oral es el inicio del proceso digestivo. Si no hay un buen proceso digestivo, podemos encontrar a pacientes con una desnutrición, con problemas digestivos, problemas también de carácter local, por ejemplo, en los tejidos blandos. ¿Qué pasa? La encía adherida y queratinizada se pierde a la vez que se pierde hueso. Si no hay buen volumen de hueso, la mucosa adherida va a también sufrir cambios. Por esto provoca un mayor número de puntos dolorosos. El espesor de los tejidos va a disminuir con la edad y, como mencionaba, enfermedades sistémicas de carácter digestivo. La lengua va a tener un papel más activo en la masticación, por lo que se va a disminuir la estabilidad de la dentadura. Los pacientes no van a tener ese control neuromuscular para hacer la deglución adecuadamente. Prácticamente van a pasar un bolo alimenticio que no va a estar en un proceso adecuado y comienzan los problemas gástricos. Vemos que los pacientes de la tercera edad o con prótesis no ajustadas van a ser pacientes que van a estar consumiendo una dieta semiblanda, que esto va a estar afectando también proteicamente y en el uso de mayores carbohidratos de carácter líquido, y vamos a tener un adelgazamiento en ese tono. Al momento también vamos a tener una fuerza de mordida disminuida que puede ir de 200 a 50 epsilones, y los portadores de dentaduras se ha visto que su capacidad masticatoria se reduce drásticamente. Entonces, este tipo de pacientes, pues su expectativa de vida puede disminuir. Vamos a ver una serie de estudios que nos dicen que el tener una buena prótesis va a incrementar ese confort, esa calidad de vida, y como lo mencionaba, disminuye la ingesta de comidas saludables. Hay un bajo índice de supervivencia en este tipo de prótesis de 60%, y el índice de reparación de pilares dentales va aumentando. Vamos a ver que muchos de estos casos tienen dientes remanentes, pero al momento de estar quitando y poniendo prótesis, pues van a perder inserción a los tejidos, comienza un proceso degenerativo gingival y una pérdida ósea acelerada. La selección protésica va a depender del grado de atrofia que tengamos. Por ejemplo, este tipo de prótesis híbridas nos van a sustituir ese volumen que se ha perdido a través de los años, nos va a dar ese faldón vestibular, y vemos que los pacientes recuperan también esa musculatura, esa dimensión vertical de la que les he hablado, y con esta técnica de 4 implantes angulados, nosotros podemos también disminuir el uso de injertos. Vean este tipo de pacientes
que rehabilitamos bimaxilarmente por protocolos de All-on-4, protocolos sencillos y predecibles, donde nosotros en 3 meses ya podemos tener el tratamiento finalizado. La implantología ha avanzado demasiado, queridos amigos e internautas. Estos doctores nos han dado las pautas, como el doctor Mitch, el doctor Brannemar, el doctor Albertson, pero las bases de la implantología han cambiado mucho. Hay artículos que nos reportan, por ejemplo, este de Thomas Albertson, de su grupo en Suecia del año 2014, que puede mostrar una inflamación crónica o a los tejidos un cuerpo extraño. Entonces, no quiere decir que nosotros coloquemos un implante y se vaya a mantener el nivel de hueso. Debemos de usar una estrategia de un implante adecuado, un implante que no nos dé esa pérdida marginal y sobre todo que controle bien esa respuesta inflamatoria del medio ambiente oral. En este artículo o en esta serie de consensos nos dice esto: una reacción de cuerpo extraño en donde el hueso interfase forma una reacción de defensa para aislar al implante de los tejidos. Vean, ¿qué pasa en la parte coronal? Empieza a actuar los osteoblastos y los osteoclastos a hacer periodos de cambio, periodos de reacciones inmunológicas. Por eso nosotros vemos esta serie de cambios a nivel de tejidos blandos y la evidencia nos dice que el titanio es un material biológico inerte, pero que muchas de las veces el cuerpo trata de hacer una reacción inmunológica y de esto va a depender que nosotros tengamos ese control. Veamos un grupo de doctores por el doctor Francisco Marquesani, Luisa Mengual Peñafiel, donde nos habla de esta inmunología y en pacientes de la tercera edad, pues vemos que puede haber también una agresión a los tejidos por esos cambios periodontales y también por un mal diseño protésico que inmunológicamente vayan perdiendo hueso. Nobel Biocare ha visto esta serie de cambios a través de los años y propone que por medio de superficies moderadamente rugosas, nosotros tengamos un sistema que nos ayude a tratar esa perimplantitis, que tengamos un control de menor pérdida ósea y que haya un balance adecuado entre el equilibrio de facilidad de limpieza y la integración. Por ejemplo, vean, Nobel Biocare, al momento de anodizar estos implantes, forma una barrera donde el queratinocito prácticamente en los primeros días de su integración genera una superficie química que aumenta la trombogenicidad. Hay una formación de una red de fibrinógenos. ¿Y qué quiere decir esto? Que se forma un sello entre el tejido blando y el tejido óseo, impidiendo ese paso de bacterias. Es muy bonito ver esta serie de artículos y esta serie de cortes histológicos que presentan esta serie de autores, donde vemos una correcta integración de este tejido blando a la unión del pilar. Y vemos cómo aquí de esta manera va a formar ese sello biológico. Contacto de tejido blando puede actuar contra una barrera a los microorganismos y también este implante tiene un diseño activo. Este ápice, que si lo vemos, las cuerdas son muy cortantes, nos permite que en situaciones de alta complejidad o en calidades de hueso tipo 4, este hueso que vemos poroso, muy vascularizado, pero con poca mineralización en su componente cortical, pues con este diseño nosotros podamos tener un anclaje adecuado. Este artículo nos deja mucho que pensar
Es un artículo que nos menciona que en estudios animales se ha demostrado que la masticación mantiene la función cognitiva en el hipocampo y la corteza prefrontal. Estas son las áreas importantes en los procesos de aprendizaje y de memoria. Les dejo este artículo que es muy importante porque nos dice un concepto que estamos viendo. Una masticación reducida es un importante factor de riesgo para el desarrollo de demencia en humanos. Atenúa la memoria espacial y hace que las neuronas se deterioren morfológicamente y funcionalmente en pacientes. ¿Qué quiere decir? Entonces estamos sufriendo una discapacidad oral. Por eso estos pacientes de la tercera edad, pacientes se les llama también en un consenso discapacitados orales, porque hay una disminución progresiva de, ya lo vimos, de superficie mucosa queratinizada, adelgazamiento de tejidos, y todo esto va a tener riesgo o consecuencias sistémicas importantes. Vean, este es un caso de un paciente ya de una edad avanzada, 90 años, que muchos de los pacientes nos preguntan, ¿cuál es la edad máxima para colocar implantes? Y la respuesta es, no hay edad máxima. Si el paciente tiene un buen control sistémico, vamos a ver qué controles, pero si el paciente tiene calidad, cantidad ósea, vamos a intentar disminuir este tipo de procedimientos por un abordaje digital. Vemos que en este tipo de abordaje vamos valorando área o corte escrupulosamente. Tenemos una guía digital para no levantar un colgajo. Entonces, la inflamación se va a venir o se va a ver disminuida. Que otra de las ventajas es que nosotros podemos profundizar adecuadamente nuestros implantes para que queden infracrestal, tengamos nosotros ese control en los aditamentos y podamos en el mismo momento con Novel Active cargar nuestros implantes y proponerle a nuestros pacientes de la tercera edad una carga inmediata. Este es un caso donde llevamos toda la digitalización por un diseño CAD/CAM, una prótesis, vean, fresada, pero la estructura es una estructura fresada, pero la estructura que va a revestir este esqueleto, pues va a ser en acrílico, porque el paciente era portador de una prótesis total superior. Entonces aquí viene la discusión, queridos amigos. ¿Cuál va a ser el material ideal para restaurar? Y la respuesta es, cada paciente va a ser diferente. ¿Diferente por qué? Diferente por sus medios orales, por si es un paciente bruxista, si es un paciente con un antagonista con dientes, pero al día de hoy hemos visto que la prótesis que menos problemas nos da es la prótesis híbrida totalmente de circonio. Al tener el circonio una menor agregación de placa, al ser un material que no provoca abrasión, pues es un material que es muy noble para los tejidos. Este artículo nos da la pauta que para asegurar el éxito de implante es esencial seleccionar pacientes que no posean contraindicaciones locales. ¿Y cuáles serían las contraindicaciones absolutas para la rehabilitación del implante? Ojo, infarto al miocardio reciente, accidente cerebrovascular, inmunosupresión, abuso de drogas, enfermedad psiquiátrica y el uso de bifosfonatos intravenosos. Estas condiciones van a excluir la cirugía oral y tenemos que hacer un control juicioso y escrupuloso por parte del médico. No quiere decir que no vamos a tratar este tipo de pacientes, pero vamos a necesitar hacer un análisis en interconsulta y el incumplimiento de este protocolo puede resultar a veces en mortalidad del paciente.
Pacientes que tienen un infarto de miocardio reciente, vamos a esperar una estabilización preliminar. Y si han pasado 6 meses desde el índice o el incidente isquémico, tratar de ver una terapia anticoagulante o trombótica administrada. Otra de las cosas es usar índices INR, y si utilizamos este tipo de abordaje como una cirugía guiada, pues vamos a minimizar el sangrado, vamos a minimizar esa inflamación y puede ser más sencillo hacer este tipo de abordajes. Si el paciente se está radiando, también tenemos que ver qué tipo de medicamentos, porque hay medicamentos que nos pueden, o está comprobado que pueden acelerar el proceso isquémico y producir una osteonecrosis. La tendencia actual en implantes que están contraindicados es esperar al menos un año, y muchos de estos trabajos en pacientes oncológicos irradiados tienen también altos porcentajes de éxito. No quiere decir que no los vamos a tratar, pero muchos de los autores mencionan que se recomienda el oxígeno hiperbárico en pacientes irradiados para esta cirugía. Utilizar ozono, utilizar geles detoxificantes para reducir esa flora oral, y también el análisis de laboratorio para tener un recuento de neutrófilos, tener una interconsulta que nos diga por medio de esta cirugía oral si los leucocitos no han descendido, y tenemos este medio para que el paciente no tenga una susceptibilidad a infecciones y no comprometa la regeneración y reparación. ¿Qué son los bifosfonatos? Los bifosfonatos son potentes inhibidores de osteoclasto. Son drogas usadas en mieloma múltiple, metástasis, y en el año 2003 se relata el primer caso de osteonecrosis de maxilar asociado al uso de bifosfonatos. No todos los pacientes que estén utilizando bifosfonatos van a tener una osteonecrosis. Hay una muerte celular, pero si nosotros tenemos medicamentos por vía intravenosa de más de 3 años, si no llevamos las reglas, podemos tener este tipo de abordajes, que es una osteonecrosis inducida por medicamentos. Como les decía, puede ser por corticosteroides, bifosfonatos intravenosos como el ácido zoledrónico, va a variar mucho que sea el empleo, y bifosfonatos orales si el paciente los está tomando por más de 3 años. Es un riesgo bajo, lo que nos dice la literatura, pero no hay que estar confiados totalmente porque sabemos que puede pasar este tipo de problema. La mayoría de los abordajes que vemos que ya hay una necrosis, lo que se tiene que hacer es tratar con geles de clorhexidina, desinfectar muy bien la zona, como les mencionaba, el uso de ozono, antibioticoterapia oral, y si ya hay una isquemia, retirar el resto necrótico. Les dejo toda esta serie de artículos que son muy interesantes para el manejo del paciente de la tercera edad. La Asociación Dental Americana nos da o nos dice que el uso de bifosfonatos no está contraindicado en tratamiento de implantes dentales, pero sí tienen una potencia relativa mayor el uso de intravenosos. Entonces, no hay información definitiva sobre el desarrollo y curso de la pérdida ósea perimplantaria asociada con bifosfonatos. ¿Y qué pasa? También muchos de estos pacientes, México y Estados Unidos, es el número 1 en diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, los implantes dentales muestran que es una terapia exitosa en pacientes cuando los niveles de glucemia y la higiene bucal se mantienen controlados. Entonces, la conclusión es: los implantes pueden permanecer en estética y función estables en pacientes diabéticos tipo 2
iguales o con metodología similar a individuos sanos, siempre y cuando estos niveles glucémicos se controlen y se mantengan. La diabetes no controlada va a reducir en un 20% la unión hueso e implante. Y en insulinodependientes mal controlados, si es un paciente con números muy altos, pues nos va a reducir ese porcentaje de que los tejidos tengan un cierre primario. ¿Qué pasa con pacientes fumadores? Hay una controversia. Obviamente, vemos que en cirugía mucogingival, cirugía de injerto, si sabemos que va a haber una disminución vascular de los tejidos periorales, entonces esto va a demostrar que sea un paciente que va a tener mayor dificultad de cicatrización, pero en implantes vemos que se mantienen en tasas estables. Entonces, historia de periodontitis, hay un nivel de evidencia alto. Tabaco, también estos pacientes clasificados como fumadores tienen mayor riesgo a formar placa al no tener una interfase adecuada de esa saliva. Puede haber una serostomía que impida también una correcta higienización y el control de placa puede ser pobre e irregular. La mucosa queratinizada también es un factor importante, por lo que si nosotros tenemos un bajo nivel de inserción de queratinizada, tendríamos que buscar una técnica de incremento por medio de un injerto de tejido conectivo para mejorar la calidad de la mucosa queratinizada. Yo les recomiendo este tipo de softwares que nos van a dar una correcta visualización en la planificación o posición tridimensional. Vean que podemos nosotros con este tipo de softwares que es Blue Sky Bio o Nobel DTX visualizar cómo todo nuestro hueso está rodeando adecuadamente al implante y también hacer una guía quirúrgica para que tengamos un mejor posicionamiento de nuestro implante. Este tipo de guías lo podemos hacer en pacientes totalmente déntulos con la ventaja de hacer una inserción ósea. ¿Qué quiere decir esto? Tener unos marcadores para que la prótesis no se vaya a mover. Veamos aquí cómo se diseña una guía quirúrgica. Y podemos tener una guía de marcaje y hacer nuestra cirugía más predecible. El enemigo número 1, sin lugar a duda, va a ser la perimplantitis. Que la perimplantitis nosotros podemos controlarla desde la colocación, desde un buen planeamiento, de un buen diseño protésico, pero sabemos que la evidencia nos dice que 27% de pacientes sufren mucositis, 24% perimplantitis. Este tipo de perimplantitis ya vemos que hay los cuellos del implante ya están expuestos al medio oral, hay una recesión de los tejidos, una supuración y en pacientes de la tercera edad o pacientes jóvenes nunca, pero nunca, lo vuelvo a repetir, es adecuado tener un foco de infección que se puede diseminar al torrente sanguíneo, que puede crear una alteración en nuestro hueso. Por eso tenemos que ir cuidando mucho el control de perimplantitis y el control en la colocación implantaria. Uno de los factores, ya lo mencionaba, pacientes con mala higiene, pacientes predisponentes a una enfermedad periodontal y el uso de una prótesis no ajustada. Entonces, ya vamos viendo todos estos parámetros, pero también la mano del cirujano puede ser un factor desencadenante en tener una mala colocación, un eje que no es adecuado para la prótesis y que sea esto una bomba de tiempo, que a los pocos años esos implantes fracasan. Veamos, este es un caso donde desafortunadamente tuvimos que quitar todos los implantes. Vemos que con esta diapositiva escenifica todo lo que hemos hablado, que es
una mala planificación, mala colocación y mal diseño protésico. Por lo tanto, en combinación con parámetros clínicos y radiográficos, sabemos que la perimplantitis o tener este diagnóstico es adecuado para su prevención y sabemos que un buen diseño protésico, un diseño que nos permita que el paciente se pueda higienizar, pues va a disminuir la perimplantitis y esta interacción de los tejidos. Vean este caso. Desgraciadamente, cada día vemos complicaciones, cada vez vemos casos donde tenemos que explantar y retirar implantes que tal vez fueron colocados a conciencia, pero el problema fue esta triada que les digo. Mala higiene del paciente o un mal diseño protésico que no permite que haya una correcta higienización. En la experiencia que tenemos, vemos que el paciente quiere tener una buena función, que el paciente quiere tener un trabajo que le dé longevidad, diseño higiénico y que sea estético. Por eso buscamos que las expectativas del paciente se cumplan, si no es al 100%, que se cumplan en la mayoría y que este tipo de prótesis no nos dé complicaciones donde tengamos semana con semana al paciente sentado en la sala de espera y sean prótesis higiénicas. Vemos que hay materiales restauradores en implantes, como lo es el cromo cobalto, estructuras fresadas, y todo esto, como les decía, va a depender de la pérdida de dimensión vertical y esta pérdida ósea en el paciente. Son pacientes que hemos rehabilitado a lo largo, vean, con este tipo de concepto, carga inmediata, prótesis híbrida, full arch en circonio, y los pacientes devuelven esa función rápidamente. Usted es una paciente que a los 4 meses, adelanto un poquito el video, pues ya estaba comiendo perfectamente, socializando y teniendo una vida normal como la queremos todos. Es un seguimiento de otro paciente a 9 años donde podemos tener dientes antagonistas y con restauraciones en circonia vemos que hay menor desgaste. Vemos en estos casos que el circonio es un material muy estético, ha ido cambiando a través de los años, tenemos cada vez circonias de última generación, circonias monolíticas que en su fase cristalina nos permiten dar esa translucidez, pero si combinamos esta capa en vestibular con una estratificación en cerámica o en disilicato, podemos obtener un resultado más satisfactorio. Vean. Fíjense, por eso hago tanto hincapié en esto, porque la circonia es el material que tiene menor adhesión de bacterias. Es un material muy noble y se comporta casi igual que los nanocomposites. El esmalte, la amalgama, otro tipo de materiales, pues tiene un alto índice de agregación de bacterias y se adhiere a sus superficies. Hay otros materiales como el PIC, que lo hemos estado probando, teniendo buenos resultados, buen control de complicaciones, y son materiales biológicos que tienen una buena flexión, se adaptan adecuadamente al sistema oral, que el sistema oral tiene que responder, es un mecanismo que va a sufrir cambios, contracciones, alto impacto en la masticación, entonces tenemos que usar materiales que resistan toda esa fuerza de cizallamiento, esas fuerzas laterales o esa tracción que hay en la impactación de alimentos. La gran ventaja de este tipo de planificación es que el paciente puede recuperar su dimensión vertical
tenemos que utilizar una guarda de todos modos para que este paciente no esté desgastando estas caras oclusales y que el paciente tenga una adecuada masticación. Como les mencionaba, la técnica de All-on-4 es una técnica que desde hace algunos años nosotros la hemos ido utilizando en este tipo de abordajes. Tenemos varios abordajes, podemos hacer elevaciones de seno, grandes injertos, podemos utilizar técnicas laterales, pero en mi opinión es que el paciente de la tercera edad, entre menos procedimientos quirúrgicos avanzados hagamos, vamos a controlarlo mejor. La elevación de seno es un procedimiento altamente efectivo si nos funciona bien, claro. La mayor complicación es la perforación de la membrana de Schneider y que debemos de saber que muchos de estos pacientes también vienen con una sinusitis crónica y problemas que pueden llegar a alterar esa cicatrización. Entonces, si podemos evitar hacer injertos en bloque, elevaciones de seno, pues qué mejor para nuestro paciente. Vean, son casos de pacientes de la tercera edad que les hicimos procedimientos menos invasivos usando la tecnología piezoeléctrica. Esta tecnología nos ayuda por medio de estos cinceles o estos ultrasonidos a reducir esa morbilidad, a tomar el injerto de una manera más sencilla y que nosotros hagamos una disyunción, una separación de esas corticales y podamos estabilizar adecuadamente nuestros implantes. Vean ahí con este ultrasonido, yo lo uso para todos los tipos de abordajes quirúrgicos y me reduce en gran medida la morbilidad porque es un material selectivo. ¿Qué quiere decir? No agrede a los tejidos blandos ni a los tejidos nerviosos. Solamente va a producir corte en el hueso. Otra técnica que tenemos es la osteodensificación, usar este tipo de fresas, que este tipo de fresas nos van a ayudar a ir expandiendo progresivamente el hueso e ir ganando volumen óseo. Es una técnica que desde el año 2015 está ampliamente documentada. Hemos visto los avances de esta técnica que es la osteodensificación y nos permite en un reborde edéntulo muy delgado ir progresivamente con el fresado ensanchando este hueso para utilizar menos injertos. Si ya tenemos un grado de edentulismo total, los artículos nos dicen que el 84% de nuestros pacientes van a sufrir una neumatización del seno. Al ser el primer molar, el primer diente que se pierde en la dentición por tratamientos endodónticos, no bien ejecutados, por fracturas radiculares, por ser el primer diente que inicia con una caries, entonces sabemos que hay una neumatización propiamente del seno maxilar, donde podemos enfocar este tipo de técnica que es el implante angulado. ¿Cómo funciona esto, amigos? Pues en una reabsorción moderada o severa, ya lo vemos en estos enfoques, la opción sería o injertos en bloque o elevación de seno o utilizar un implante angulado para no tocar este seno o en situaciones inferiores no tocar el nervio dental. También no olvidar que tenemos situaciones con dos implantes. Muchas de las veces estos pacientes tampoco tienen la calidad o cantidad ósea o el recurso económico para colocar varios implantes. Entonces, la prótesis implanto mucosoportada removible es una gran ayuda y tenemos el sistema locator, el sistema de barras o el sistema en bola. Vean que si nosotros usamos este tipo de situaciones como un locator o una barra, podemos
dar hasta un 60% de confort, que en la evidencia científica una dentadura inferior, que sabemos que es la que se le mueve más al paciente, solo puede dar un 10% de confort. Los dientes naturales es la situación ideal, pero llegamos a esta situación por cambios fisiológicos, una odontología que muchas veces llamamos de extraer, esperar y colocar una prótesis removible, y nos va a ocasionar esta serie de cambios. Vamos a ver algo de la técnica Olonfor y lo manejamos como una solución. Vean, científicamente comprobada, considera las estructuras anatómicas, ahorra tiempo. Nosotros podemos ya colocar aditamentos definitivos, sobre todo es rentable. Y desde finales de los años 90, principios de los años 2000, esta serie de artículos o el grupo del doctor Paulo Maló en Portugal nos hablaban de esta carga inmediata. Ya por medio de unos aditamentos definitivos, colocar este tipo de aditamento provisional de titanio y una prótesis removible. Este concepto de dientes en una hora, que claro, no te llevas una hora, es la realidad, por el tipo de abocardado, de ir adecuando la prótesis, pero ya en estos años ya podemos sí hacer estos procedimientos muy rápidos con la ventaja del diseño CAD/CAM, o ya tener diseñada la prótesis o colocarla de una manera que hagamos menos cambios. Eso ha sido lo que he cambiado en mis protocolos los últimos años, ir usando esta fusión de herramientas. Y vean aquí un caso donde tenemos muy poco hueso, pero hacemos un anclaje más palatinizado, un anclaje con unos implantes bien cubiertos, y vean que estos abordajes también los podemos hacer en pacientes con gran ansiedad por medio de una sedación. Obviamente, como les dije en un principio de la charla, hacer una interconsulta con el médico tratante y lo que es esta sedación nos ayuda a que el paciente, aparte de estar tranquilo, se le vayan administrando analgésicos intravenosos y antibiótico-terapia. Entonces nosotros podemos trabajar un procedimiento con esta técnica en alrededor de 1 hora o 2 horas, y el paciente pues despierta ya prácticamente con una rehabilitación inmediata. ¿Qué tipo de implantes podemos utilizar? Prácticamente toda la gama de Nobel, ya sea Nobel Replace, Nobel Active o en este caso con Nobel Parallel. La gran ventaja de este tipo de procedimientos es que son unos implantes con demasiada estabilidad, que nos permiten, vean, en el torquímetro, un torque de inserción alto para que podamos nosotros cargar y hacer este proceso. Este proceso también lo podemos hacer extrayendo dientes inmediatamente, hacer una reducción ósea o hacer una cirugía preprotésica y colocar nuestros implantes en estas 4 posiciones estratégicas. Entonces, la conclusión del día de hoy, queridos amigos, es que el paciente de la tercera edad o el paciente viene ya con problemas sistémicos, con varios problemas ya odontológicos, entonces sistémicos y locales, y tenemos que minimizar el tipo de cirugía, el tipo de complicación y hacer un abordaje siempre de la mano de la interconsulta del médico tratante. Análisis clínicos, cirugías menos invasivas, sobre todo protocolos basados en la evidencia, porque hay técnicas
que no tienen nada de seguimiento, que debemos probarlas, y ahí el problema. La técnica de Olonfort, con más de 20 años de éxito en el mercado, nos dice que es una técnica segura, rápida de complicaciones, y pues en todos estos años hemos visto y documentado las grandes ventajas. Si les interesaría saber más de este tipo de técnicas, yo ofrezco varios tipos de cursos donde vemos el tipo de abordajes de todo este tipo de técnicas, desde la planificación hasta la ejecución. Ya en un caso muy severo, podemos tener este recurso del implante cigomático, que tiene que ser tratado también con una sedación, tiene que ser un abordaje más amplio, pero vemos que ya hay soluciones cuando prácticamente no tenemos hueso. Vamos a ver el último caso antes de las preguntas, y veamos que no todos los casos tienen que ser fijos. Este es un caso de una dentición terminal, una paciente que tenía ya una extrusión muy grande, vemos una clase 3 por falta de órganos posteriores, atrofia del seno maxilar, y veamos que vemos una clara disminución de ese tercio cervical. Entonces, vemos una paciente que pues ya no puede hacer bien su deglución. Decidimos, por medio de una prótesis con este sistema locator, 3 implantes superiores, 2 abajo. Es un sistema muy seguro y muy sencillo, y sobre todo que nos ayuda también en la economía del paciente. Y por el sistema locator, vean, prótesis totales adheridas a estas gomas, a estos ataches o esta solución protésica, y veamos el resultado satisfactorio en 3 meses de una paciente, vean, con una disminución de su tercio, a una paciente que hasta nos da ese brillo en el ojo, nos da ese aumento en la musculatura facial, y que son casos que ya llevamos con una serie de documentación de más de 10 años. Queridos amigos, me despido el día de hoy, no sin antes agradecerles a todos los amigos de todo México y de diferentes países que se han comunicado. Dejo mis redes sociales y también abro a preguntas y respuestas. Muchas gracias a Inteligencia Dental y a Nobel Biocare por permitirme estar en esta aula interactiva. Y ya saben, cualquier duda, pregunta, aquí están mis redes sociales. Listo. Pues muchas gracias, internautas y al Foro de Inteligencia Dental, y espero que nos veamos muy pronto otra vez.